Padre Bernardo Mercado, superior provincial de la Compañía de Jesús en Bolivia, está con nosotros hablando del caso de Alfonso Pedrajas. Los sacerdotes se confiesan, ¿no, Padre? Así es. ¿Qué pasa cuando en esa confesión confiesan un delito? Mire, el secreto de confesión existe ya, pero existen otras instancias donde uno puede derivar en un secreto de confesión. Pongo, sin entrar en casuística, a mí se me vienen a confesar un delito. Yo paro la confesión en ese momento, porque tengo ese derecho de hacerlo, y decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero proseguir hasta la absolución sería un crimen, ¿no? Por sentido común, ¿verdad? Entonces existe existe la libertad humana, y para eso está la formación teológica. Me remito a la publicación de El País. Pica sí escribe las opiniones del instructor al respecto. Pica habló con uno de sus instructores, en las que despoja las agresiones de la dimensión moral y también sus recomendaciones. ¿Sabe qué le dice su instructor? No debe nombrarlo en las confesiones y no considera que tenga que abandonar la docencia. En ningún momento le aconseja que deje de agredir a los menores. Pues si ubicamos lo que dice en su contexto, ciertamente que está fuera del ámbito de la confesión, por lo tanto está abierto, ¿no? Que la persona no haya obrado enseguidamente en una denuncia, este es otro asunto que está sujeta a investigación, ahora más que nunca. Si alguien confiesa un crimen, usted puede pararlo, me dice. Exactamente. ¿Debe denunciarlo? Exactamente, ¿no? ¿El sacerdote debe denunciar el crimen confesado, más allá del secreto de confesión? Es que en el momento en que paras la confesión ya no es secreto de confesión. La confesión tiene sus partes, ¿verdad? Está el que recibe la confesión, el que se presenta a la confesión, y concluye esto con la absolución. Si para la confesión, el sacerdote puede denunciarlo. Exactamente. ¿Puede o debe? Debe hacerlo, no solo puede, debe hacerlo. Yo creo que ahí hace mucho el tipo de formación que reciba también el sacerdote, ¿no? Muchas veces, como acontece en todo ámbito, en toda ciencia, si uno no se actualiza puede seguir con viejos esquemas que en su tiempo fueron válidos, evidentemente, pero que la teología ha ido tomando también su curso. Alfonso Pedrajas se metió con varones, porque él explica que es pecado meterse con mujeres. ¿Hay alguna explicación para esto? Uno de los asuntos importantes para navegar en las profundidades de este hecho sería contar con el diario en su conjunto, para ver realmente este ser humano cómo va perfilando su existencia en este mundo, ¿no? Porque hemos de considerar que Alfonso Pedrajas decidió libremente ser religioso. Y esa decisión implica que uno entra en libertad a la compañía de Jesús y se compromete con aquello que realmente implican sus votos. Me está hablando del celibato. Exactamente, uno de los votos, ¿ya? Entonces, si tomamos desde esta perspectiva, habría que analizar con más profundidad la vida de este ser humano en su conjunto. ¿Y si analizamos el celibato, padre? Hoy en día el celibato, ¿no será una de las causas de estos sacerdotes, que como usted dice son seres humanos, que llevan esta clase de actos? Yo creo que independientemente de si opta por la vida religiosa o se queda atrás, en la sociedad, está en otras actividades, hay que ver que no es un asunto simplemente de celibato. Sí, se puede leer ese extracto en ese sentido, que consecuencia de vivir su celibato es aquello, pero no necesariamente se tiene que leer desde ahí. Yo también he hecho mi voto de celibato, y lo he hecho en libertad, y si un día yo me hubiera casado, le hubiese prometido de por vida a mi mujer fidelidad, ¿no? Y eso es lo que hubiera vivido, y en libertad. Ahora, por eso digo, entrando en el conjunto del diario, habría que ver qué angustias vivía este hombre.
¿no? Padre, ¿no es mejor un sacerdote casado y con hijos? Evidentemente, yo creo que no absolutizar ni generalizar. Yo creo que la Iglesia debería abrirse, y en cierto sentido, en ciertas regiones se ha abierto, ¿no? Ahora no tengo en mente qué lugar exactamente en donde el Papa Francisco ha abierto esta posibilidad. De que los sacerdotes se casen. Que hayan sacerdotes casados, ¿no? Al revés. ¿Los anglicanos son? ¿Qué? No, ya estamos fuera, es en comunión de iglesias, dentro de la Iglesia Católica. Hemos de también distinguir la Iglesia Católica por un lado y la oriental por otro lado, ¿no? En esto estamos de acuerdo ambos, pero yo quisiera ir a su pregunta. Las necesidades del ser humano. Sí, la Iglesia debería abrirse a estas necesidades humanas, y lo está haciendo, ¿no? Porque existen muchos otros ministerios de ejercicio en la vida religiosa. El diaconado permanente es uno de ellos, ¿verdad? Pero habría que ir a la raíz donde usted dice la existencia humana. El ser humano tiene que plantearse ante una realidad cómo quiere vivir su existencia en este mundo. Y en ello yo creo que las congregaciones religiosas tienen que trabajar con más énfasis en la vida interna del ser humano que en la estructura de la vida religiosa, porque la congregación religiosa tiene que ayudarle a encontrar su camino. Nosotros entramos en la compañía de Jesús 12 jóvenes, hemos quedado 3 y de ellos uno es difunto. Yo puedo dar fe de la libertad de quedarse o irse. Ahora, si hay una mala intención, uno puede quedarse ahí para ejercer o el crimen, ¿no? Como pasa, o simplemente hacer eso. El padre Alfonso Pedrajas habría tenido, según la primera lectura que usted tiene, una mala intención. A ver, yo pregunto esto porque, claro, mucha gente en nuestra audiencia en este momento que ahora lo van a sacar de culpa. No, lo que hizo es un crimen, como usted dice, es un crimen y hay que pagarlo. Pero sigo en este contexto de lo que ha descrito el diario El País. Pica escribe: en medio de esa tristeza quería luchar por superar mis problemas, pero cada vez tenía menos fuerzas y la bola de nieve era más grande. En medio de esa tristeza quería luchar por superar mis problemas, pero cada vez tenía menos fuerzas y la bola de nieve era más grande. ¿Esto es arrepentimiento? Esto es decir, Dios, ayúdame, no quiero, porque en algún momento dice eso. Además dice, esta necesidad de ser amado me llevó años atrás a buscar cariño donde no era conveniente. Con esta lectura, ¿cómo cree que se encontraba Pedraza? Yo creo que un hombre en constante angustia, podríamos decir en primera instancia, ya, pero con mucha falta de libertad personal. Yo no quiero imaginar que lo hayan obligado a seguir en la vida religiosa. Yo he visto marcharse a muchos, y muy buenos, y unos que te dan la mano. Otros te dejan el mensaje de que tienes que reformar y que tienes que pensártelo y que a lo mejor estás en el lugar equivocado. O sea, muchos se han marchado, ¿no? Ahora, si realmente el diario revela todo esto, es que estamos ante un ser humano que estaba fuera de sus cabales, consciente de sus actos, reflexivo en sus actos consigo mismo, como acaba de leerme estas citas. ¿Por qué no decidió? Irse, buscar ayuda afuera, si necesitaba cariño. Mira, hoy en día es normal que la gente rehaga a sus 60 años su vida, ¿no? Entonces yo creo que estamos dentro de algo que nos se presta como a imaginar un sinfín de escenarios que es difícil de comprender. Pero yo creo que ahí, en el transcurso de las investigaciones, nos van a ayudar mucho gente profesional que va a escudriñar más allá de lo que yo como provincial pueda escudriñar en esa realidad. Padre, reitero esto, él dice que estuvo con hombres porque es pecado meterse con mujeres. Esto lleva a un entendimiento muy primario de una posible homosexualidad incluso. ¿Cómo está este tema dentro de la iglesia? Sacerdotes que pudieran, porque son seres humanos, evidentemente, optar por la homosexualidad. Sí.
ante las necesidades como seres humanos? Yo creo que el tema de la homosexualidad no solo es un asunto de iglesia, es un asunto de sociedad, con mucha represión por todos lados, lo podemos ver. Estos últimos tiempos son maravillosos porque realmente nos estamos abriendo a realidades distintas. El Papa Francisco los ha llamado mis hermanos. Era imposible pensar esto en un tiempo anterior, ¿sí? Y lo que usted dice es fundamental. Son seres humanos que necesitan realizarse en su afectividad, necesitan realizarse como seres humanos existentes en este mundo con sueños y proyecciones. Por lo tanto, sea heterosexual o homosexual, sus opciones de vida tienen que ser auténticas, ¿verdad? Y si aún así tienen esa motivación de seguir siendo sacerdotes, tienen la decisión de irse. No necesariamente. Si quieren vivir el celibato, adelante, ¿verdad? Porque para mí es un asunto de fidelidad. ¿Sí? Puedo realizarme como ser humano en la opción que yo haya decidido y con unos principios básicos que no necesariamente tienen que responder a la moral. Okay. Padre Mercado, salió la Conferencia Episcopal Boliviana y pidió perdón por estos actos. Las reacciones, algunas de las reacciones fueron estas. ¿Cree que con pedir perdón esto puede acabar? Y empezamos a hablar de las víctimas. ¿Qué mensaje quiere dar la Conferencia Episcopal cuando les dice a las víctimas de este sacerdote perdón? Sí, mire, el mensaje de la conferencia tiene como dos partes, ¿verdad?, muy unidas. El pedir perdón es un primer paso y hay que verbalizarlo, no hay que dar por supuesto, ¿sí? Quizá es el mínimo de los pasos que podemos dar, ¿sí? Un mensaje de pedido de perdón sin un compromiso de acciones concretas sería una catástrofe. Y a ello hemos de apuntar nosotros, a colaborar con el esclarecimiento de este tipo de cosas y en acompañar a las víctimas. ¿Cuántas? No las sabemos. ¿De qué tipo? No las sabemos. ¿Cómo tenemos que tratar cada caso? No lo sabemos. Pero precisamente la disposición de querer ayudar y acoger esas realidades para subsanarlas tiene que ser el compromiso que acompaña al pedido de perdón. Y yo creo que la conferencia, el mensaje que quiere dar es esta. Muchas veces, padre, se dice que es mejor tener una herida en la piel, en la carne, porque ésta se cierra y sana, a tener una en el corazón o en el alma. Yo quiero imaginarme la vida que estas víctimas han tenido desde que fueron abusadas. Cómo esto les ha cambiado y transformado la vida. Más allá de una investigación de si es culpable o inocente, ¿cómo puede curarse las heridas del alma y corazón a las víctimas? ¿Cómo cree usted se puede? Es un itinerario que habrá que ir descubriendo en el camino, porque el dolor que se lleva tantos matices, ¿verdad? Y ahí la Iglesia tendrá que ser muy asertiva. Y las víctimas tendrán que también saber expresar con total realismo su dolor, lo que usted dice, el daño causado. Son heridas que quizá no las vamos a curar, ¿no?, que vamos a llevar. Quizá muchas víctimas han sublimado, han encontrado la manera de hacer que aquello no marque su vida, sino que acompañe su vida, porque quitarse de encima es imposible, ¿no? Entonces, habrá que hacer un itinerario de mucha humanidad, de mucha justicia, ¿no?, y de mucha cercanía. Padre, usted el número 1 de los jesuitas, ¿cuál es el mensaje a cualquier otro sacerdote que esté abusando de niños? Mi mensaje para religiosos, sacerdotes, y no solo en la iglesia, sino en la sociedad. A raíz de esto se vea reflejado que está en este crimen, que por favor
vaya a la policía y se entregue. Porque un ser humano, religioso o no religioso, de iglesia o no de iglesia, con gran responsabilidad o con mínima responsabilidad, que esté cometiendo estos delitos, está más seguro en la cárcel que suelto en su casa o en una congregación religiosa, o peor, en un cargo o una responsabilidad. Padre Bernardo Mercado, si hay algo que usted quiera decir, que no se lo haya preguntado, pero lo trae ahí con ganas de decirlo, ahora es el momento. John, yo le agradezco por este espacio, que no quiero abusar, ¿no? Quiero dirigirme a todas las personas de buena voluntad y que están haciendo el bien, y que están sufriendo, y que se encuentran en el dilema de decir, ¿dónde estoy? Quiero dirigirme a todas las personas que trabajan en nuestras obras y que tanto bien están haciendo. Educación, salud, medios de comunicación, obras sociales, una infinidad de trabajo que se está haciendo por el bien de la sociedad. Y yo no quisiera que renunciemos a nuestro compromiso de hacer el bien. Y que situaciones como estas realmente nos lleven a abrir el corazón y decir, en medio de ello hay que seguir haciendo el bien y no desfallecer. Yo no quisiera que la gente de buena voluntad se desanime y pierda entusiasmo por un mundo mejor, que es lo que queremos. El padre Bernardo Mercado, el superior de la Compañía de Jesús en Bolivia, el número 1 de los jesuitas en el país, ha hablado acá en Fides. Debo agradecerle esta apertura, pero sobre todo debo agradecerle por haber contestado estas preguntas. Muchas gracias, padre. A usted las gracias, John. Vamos a la pausa en Fides y continúa